Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro y señorías. Voy a empezar leyéndole un artículo de nuestra Constitución, de aquella cuyos contenidos más progresistas les gusta incumplir sistemáticamente mientras la ablanden sin pudor, llamándose constitucionalistas. Y le recuerdo un artículo precioso, el 44.1, que habla de que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos y todas, entiendo, tienen derecho. La verdad es que detrás de este precioso artículo la realidad que nos encontramos es que el sector cultural en España ha adolecido siempre de un modelo legislativo que responda a las necesidades específicas de trabajadores y trabajadoras y del pequeño empresariado del sector. Pero, lamentablemente, además de esto, en estos últimos años esta carencia legislativa se ha visto agravada por tres factores que han empeorado la situación hasta límites insostenibles. La crisis económica y su gestión más que nefasta por los gobiernos del Partido Socialista y Partido Popular, las fuertes transformaciones tecnológicas en hábitos de consumo y, por último y no menos importante, la política de recortes y la imposición de nuevas medidas fiscales y reformas legislativas que han dado lugar a un aumento permanente de la precariedad en todos los tramos y ámbitos profesionales de la cultura. Y el hecho de que en nuestro país la cultura no haya sido considerada como un asunto de Estado, en rigor, ni como un derecho constitucional básico, sino más bien como un adorno que añaden ustedes a los logros económicos y sociales, ha provocado que los diferentes gobiernos, no solo ustedes, los anteriores también, no hayan apostado por un modelo cultural propio ni generado ámbitos de colaboración suficientemente fuertes entre las distintas administraciones. Le pregunto, que es una interpelación, ¿están garantizando ustedes este acceso a la cultura para todos y todas, tal y como la Constitución establece? ¿Qué han hecho ustedes al respecto durante estos años? ¿Qué está sucediendo en concreto en el mundo rural y en los barrios excluidos o periféricos de nuestras ciudades? ¿Qué barrera de clase están reforzando en el acceso a la cultura? Y espero que me responda con hechos concretos, porque nos gustarían respuestas concretas, respuestas sobre lo efectivo, sobre aquello que sustenta esta pregunta. Si nos fijamos en la dotación presupuestaria que le están asignando a la cultura, pues vemos que en los últimos presupuestos aprobados su importancia disminuye aún más de lo que ya venía disminuyendo. Preveían en estos presupuestos un crecimiento de la economía del 2,5% y, sin embargo, contando con ello, aprobaron recortar la inversión en cultura un 0,25%. Pero, en lo concreto, significa que es medio millón de euros menos para bibliotecas, 2,5 millones menos para teatro y, ojo, 15 millones menos en 2016 para arqueología y protección del patrimonio cultural. Yo imagino que usted debe saberlo, pero somos el tercer país del mundo en número de bienes culturales considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO y sorprende el amor y la protección que merece nuestro patrimonio para ser ustedes tan patriotas. Y una cuestión que no puedo dejar de señalar es el aumento del tipo de IVA cultural del 8% al 21%, que, como bien sabe, restó competitividad al sector y que la reciente rebaja al 10% de los espectáculos en vivo pues no ha mejorado todavía esa competitividad, además de dejar fuera sectores tan importantes como el cine, el patrimonio o los museos. Pero es más, en pleno siglo XXI en nuestro país, los y las profesionales de la cultura siguen sin tener acceso a una cobertura social y unas condiciones laborales dignas. Hablamos de creadores, de creadoras, de quienes escriben, ruedan, bailan, actúan, pero es que también hablamos del personal técnico y general de las instituciones que difunden la cultura, técnicos de patrimonio, tramoyistas, taquilleros, acomodadoras, vigilantes y un largo etcétera. Hablamos también de uno de los casos más alarmantes en el que se han visto envueltos autores y autoras. Han sufrido cómo se les reclamaban cantidades inasequibles y se les privaba de sus pensiones por un simple cambio de criterio en la Administración. Mire, ese cambio de criterio significa que, al considerar incompatibles sus pensiones con la remuneración de derechos de sus obras, que muchas veces no superan el salario mínimo interprofesional anual, los abocamos a la pobreza, a nuestros creadores, a la gente que construye la cultura de nuestro país. Y, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, si en todos los sectores existe un problema estructural de género que alimenta la desigualdad de la sociedad, pues aquí no podía ser menos. La situación en puestos de responsabilidad en el sector cultural no es distinta. La brecha salarial se hace muy patente. Mire, señor ministro, los bienes culturales no son bienes de consumo. Portan identidad y portan valores. La UNESCO ya lo aprobó hace casi 20 años en una declaración en la que defendió la diversidad cultural como algo tan necesario como la diversidad biológica. Y nos preguntamos, ¿en qué medida lo está fomentando esos valores de cohesión social, de paz, de felicidad pública? Asuntos de clase, de derechos básicos, de identidad cultural, a la libre expresión, a la lengua que se desea, al fomento de la creatividad,
a una cultura viva, original y crítica. ¿Ustedes cómo lo están fomentando? ¿De qué manera incluyen y fomentan estas manifestaciones culturales de quienes vienen de otras tierras a enriquecer nuestra visión del mundo? ¿Qué espacio merece para ustedes la llamada cultura de base? Esas también nos gustaría que nos respondieran. El problema de fondo que estamos viendo es que no tienen ustedes un modelo de cultura. Y eso se concreta en lo material, la falta de ese modelo de cultura, en que violan permanentemente el artículo 68 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, o por lo menos no lo cumplen en su totalidad. Dice textualmente: en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1%, 1,5% desde 2014, de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. ¿Están ustedes cumpliendo realmente con esta ley o solo con una parte de la ley? Porque, de momento, las convocatorias que ha sacado y se ha realizado por el Ministerio de Fomento solo se han realizado para conservación y restauración del patrimonio cultural y también con algunos casos clamorosos, pero en ningún momento para la creación de actividades artísticas ni para proyectos de I+D+I. Y cuando la precariedad del sector es tan grande, no apostar por esto es un desastre. Si todos los espacios que se restauraran se dedicaran, tal y como recoge la ley, también a la creatividad artística, se llenaran de contenido estos espacios y no fueran simplemente obra, el mundo del arte y la investigación cultural le recordaría a usted con bastante más cariño. ¿Sabe dónde se encuentra la mayor parte de ese patrimonio susceptible de ser restaurado y dotado de contenido, pero que lamentablemente no suele ser ejecutado? En el mundo rural. ¿Y sabe qué más cosas pasan en el mundo rural? Pues a raíz de un informe que salió hace un par de semanas, sabíamos, y supongo que ustedes deben saber también, que los jóvenes que viven allí, en esos entornos del mundo rural, consumen por término medio más alcohol, tabaco y cannabis que los jóvenes urbanos. Y hablamos de porcentajes que llegan al 60%. Nosotros no creemos que sea una cuestión de casualidad. La disposición del espacio público no es inocente. La preeminencia de bares en los pequeños municipios de este país no es inocente. Que no haya casas de cultura tampoco lo es. Son espacios masculinizados y faltos de opciones culturales. Sumado a la falta de servicios públicos, de escuelas infantiles, la brecha digital, la falta de acceso a Internet y la falta de acceso a la cultura, hay que ser muy lista para saber que esta va a ser la senda que se va a seguir. Y luego nos preguntamos y armamos comisiones para saber por qué se van del mundo rural y por qué las mujeres y los jóvenes se sienten expulsados. Mire, nosotros defendemos el derecho a la alegría en nuestros pueblos. La cultura entendemos que es clave para frenar la despoblación. Esto que ahora, después de 40 años de políticas catastróficas, todo hay que decirlo, tiene responsables concretos, pero que empieza a preocupar. Y necesitamos pueblos vivos con políticas culturales, no parques temáticos para pasar los domingos, que es a lo que abocan muchos de sus proyectos. Pero también defendemos que nuestra juventud creadora no se vea expulsada de su país y tenga que emigrar, que no se les eche de su actividad y vocación profesional por falta de oportunidades y que no se les cierren las puertas en sus ciudades. Porque ¿sabe qué es lo que está pasando? La ausencia de este modelo cultural hace que los artistas jóvenes no puedan financiarse ni vivir en las ciudades donde han nacido y no pueden desarrollar sus programas artísticos. ¿Por qué? Porque la cultura la entendemos como franquicias de modelos globalizados y han de marcharse a buscar mejores espacios. Falta un modelo integral para ciudades y para mundo rural. Y una pista le doy. La cultura de franquicias no es un modelo integral. Y otra pista. Hay pasos que ya se pueden dar con la ley que tenemos ahora mismo. Aumentar la producción y difusión de la creación artística y del patrimonio cultural en todos los entornos territoriales. Y aprovechamos y recogemos otro artículo de la Constitución, el de garantizar el principio de solidaridad entre las zonas rurales y los barrios excluidos y el resto del centro de las ciudades. Y, por último, una reflexión, pregunta, quiero saber su opinión. Supongo que sabrán que el Parlamento Europeo, recogiendo las recomendaciones de la UNESCO, incluye la competencia cultural y artística entre las competencias básicas para el desarrollo integral de alumnos y alumnas. No sufran, no voy a hablar de la LOMCE. Pero el problema que vemos es que no solo es que falten los planes de estudio, en los meramente académicos, es que debemos llevar a los colegios la danza, el teatro, la literatura. Ustedes están permanentemente arrinconando la música, la filosofía, la plástica.
Todo ello, materias que ya está más que demostrado fomentan no solo estos valores culturales, sino que ayudan a otras materias que en principio no lo parecerían. Nosotros preguntamos, ¿tienen ustedes un proyecto de cultura en la escuela pública? ¿O cultura en las zonas de especial interés por sus índices de despoblación? ¿O las zonas que tienen altas cotas de exclusión social, donde la cultura es más que necesaria? Porque hacer una campaña en redes para fomentar la lectura, enviar un teatro a un pueblo perdido de higos a brevas, hacer una noche de poesía al año con 300 actividades a la vez, a la que, por supuesto, no se puede acudir a todas, o hacer un festival de jazz, ópera o trap en el centro de la ciudad, esperando que los vecinos y vecinas de las periferias y de los barrios excluidos vayan, no es hacer cultura, es buscar la foto y buscar la anécdota. Y entendemos que si no integra, si no revitaliza, si no permite conocer la diversidad, no nos va a hacer mejores personas. Y, por tanto, podrá ser muchas cosas, será probablemente una bonita anécdota, pero no será cultura. Y ya, por finalizar, una de las funciones democráticas esenciales de la cultura es que nos ayuda a saber escucharnos. Nos hace conscientes de que no estamos solas, de que no nos bastamos, nos descubre otras formas de pensar y de sentir. La música es el arte que más directamente contribuye a esto y no es casualidad que en las partituras se escriban también los silencios. ¿Usted se ha parado a escuchar los silencios muy clamorosos de pueblos y ciudades, de los barrios excluidos, de las zonas más rurales? ¿Están escuchando y valorando las creaciones diversas de los barrios periféricos? Porque las hay, pero no las conocemos. Los nuevos movimientos artísticos en las zonas rurales, que también las hay, pero mucho me temo que no las han escuchado. Nosotros vamos a escuchar atentamente lo que nos digan, pero espero que usted concretamente, señor ministro, sepa también escuchar lo que traemos. Nosotros simplemente queremos ser eco de quienes hace décadas ponían en marcha proyectos desde abajo como la Barraca Lorquiana, recuperando la memoria de quienes fueron tan duramente silenciados y adaptando a nuestros días la garantía de un derecho fundamental, que es el derecho a la cultura, que nos hará libres y mejor persona. Muchas gracias. Muchas gracias.